El bar casi fue destruido hace un momento. Aparentemente un fugitivo estaba aquí intentando comprar materiales y fue reconocido. Y este es el resultado de eso. Oh señor, ¿qué hizo y qué tan peligroso era para recibir tal trato? Mis piernas se quedaron débiles al ver todas esas pistolas. Más débiles que después de pasar una noche completa con Ginger Sunny. No conocía la identidad del fugitivo, mucho menos que entre la gente que venía a comprar materiales había viandes. ¿Fugitivo? ¿Sabe su nombre?, preguntó el viejo Neil con interés. Creo que era Tris algo, contestó. ¿Instigador Tris? Asintió habiéndose percatado lo que estaba sucediendo. Tris no sabía que Joyce Meyer le había dirigido sus sospechas. Por lo tanto, se había lanzado directo al mercado a comprar materiales sin preocupación. Probablemente fue reconocido por un informante o de la maquinaria de Hive Mind o los halcones nocturnos, resultando en un intenso choque. Fue atrapado, tocó su bastón con incrustaciones de plata. Basado en la situación, es probable que no. El musculoso hombre sacudió su cabeza un poco y señaló con su mejilla al tejado del almacén enfrente. Él salió antes de que esos aterradores sujetos llegasen. Demonios, jamás había visto a un hombre correr más rápido que él. No has visto las verdaderas habilidades de un asesino o serías llevado a algún lugar indescriptible para ser reeducado, pensó. ¿Está abierto el mercado? El viejo Neil cambió de tema y preguntó. Acaba de reanudar sus operaciones, respondió el musculoso afirmativamente. Eso es genial. Neil aceleró su paso y extendió su mano derecha, abriendo la pesada puerta. Klein le siguió de cerca y entró. Casi se desmaya por el intenso olor a alcohol que lo inundó. En el medio del bar Dragón Maligno había un ring de boxeo. Dos hombres medio desnudos estaban en una intensa lucha y había decenas de clientes rodeándolos, gritando y animando el lado que apoyaban sin falta de vulgaridades. El viejo Neil los ignoró y lo llevó alrededor del ring. Caminaron al salón del billar en la parte de atrás. En el salón de billar, había dos personas sosteniendo palos de billar, teniendo una conversación casual. Cuando vieron al viejo Neil entrar, se callaron al instante por unos segundos. Después de confirmar la identidad del visitante, se movieron a un lado y los dejaron pasar a través de una puerta secreta detrás de ellos. Tras pasar a través de unas pocas habitaciones, la vista frente a Klein se expandió. Vio un lugar del tamaño de un salón de lectura de su vida previa. Algunos vendedores habían instalado puestos en las calles con botellas y latas por todas partes. Los transeúntes paseaban por ellos, ya sea examinando sus productos, conversando o comparando precios. Tienen que darle 5% de sus ganancias a Swan. Es el jefe del bar, antiguo capitán de un escuadrón de verdugos encargados y es mayor que yo. Es alguien que desea beber hasta la muerte, explicó el viejo Neil de una manera charlatana. Pensó y le dio su evaluación honesta. Un negocio bastante productivo. Después de todo, su único gasto era proveer la avenida y protección. Si algún objeto captura tu atención pero te falta dinero, puedes tomar un préstamo de Swan. Pero desde luego, cobra un interés muy alto. Divagó mientras crujía sus dientes. Como era de esperar, es como manejar un casino, provee en usuras. Sostuvo su bastón y miró alrededor mientras preguntaba por curiosidad, ¿el señor Swan es un navegante? El capitán de un escuadrón de verdugos encargados probablemente estaba en la 7ª secuencia. No, solo es un miembro de la furia. Tingen no es una ciudad costera, así que aquí la iglesia de la diosa es más poderosa que la del señor de las tormentas, se burló. En realidad, Swan tuvo la oportunidad de convertirse en un navegante, pero tenía miedo de perder el control, así que eligió darse por vencido. Justo cuando iba a preguntar si el jefe del bar tenía alguna experiencia de casi perder el control, de pronto sintió un extraño fenómeno ocurriendo a su izquierda. Parecía haber algo escondido ahí, murmurando y recontando. Giró su cabeza y vio a un pálido joven. Vestía una vieja camisa y blue jeans. Era algo que la clase trabajadora usaba con normalidad. Sus ojos lucían desmoralizados con un indicio de locura y estaba murmurando constantemente. Su percepción espiritual es muy alta. O quizás, distorsionada, arrugó sus cejas y murmuró.
Fue la percepción espiritual del joven lo que activó su propia percepción espiritual. Generalmente hablando, la percepción espiritual al sentir algo causaba cierta interacción. Era imposible esconderla de otros, pero esos otros se refería a médiums espirituales que habían activado sus habilidades, al igual que poderosas figuras con rasgos especiales similares. Un villante como Klein lo encontraría difícil, solo era posible si su percepción espiritual alcanzaba cierto nivel o sucedía una distorsión anormal. Hicieron contacto visual y el joven pálido con cabello negro desarreglado caminó hacia él, con la expresión de alguien que camina medio dormido y medio loco. Se detuvo frente a Klein y lo miró. De pronto, carcajeó. Ja ja ja, es el olor de la muerte, muerte. Ah. Antes que terminase de hablar, de repente comenzó a gritar trágicamente. Sus ojos se cerraron con fuerza mientras brotaba un líquido del color de la sangre. ¡Ah! ¡Rayos! El joven se cubrió los ojos y abrazó su cabeza. Tembló en el suelo y solo se calmó después de un rato. Entonces permaneció ahí, jadeando. Durante todo el proceso, ni un solo cliente o vendedor miró hacia el lugar. Se ajustó su sombrero de copa y miró al viejo Neil. Su boca estaba colgando del impacto, usando sus acciones para demostrar su asombro y petición de consejo. No le hagas caso. Es Ademi Saul, un huérfano, apodado Monstruo. Nació con una alta percepción espiritual y siempre ha sido capaz de ver cosas que no debería y escuchar voces que no debería. Por lo que siempre está delirando y a menudo se lastima. Sacudió su cabeza mientras explicaba. ¿Se pudo dar cuenta que mi cuerpo estuvo muerto? Frunció el ceño y bajó su voz mientras preguntaba algo dudoso. Los halcones nocturnos, verdugos encargados o la maquinaria de Hive Mind no han pensado alguna vez en reclutarlo. No tenemos la poción de la secuencia apropiada para él, dijo el viejo Neil con un suspiro. Cierto, nació con el punto inicial de media secuencia. Preguntó de nuevo con curiosidad, ¿cuál ruta de secuencia es apropiada para él? La novena secuencia apropiada se llama Monstruo. Su apodo vino de allí. Es una lástima que solo la escuela del pensamiento de la vida tenga control sobre esa ruta de secuencia, respondió con suavidad el viejo Neil. Intentó mantener la conversación entre ellos lejos de la gente que los rodeaba para evitar divulgar información a entusiastas del misticismo. Escuela del pensamiento de la vida recordó la información que había leído previamente. La organización secreta que apareció a principios de la época actual. Sus orígenes actuales eran desconocidos, pero era mayormente pasado vía maestro y discípulo. Sus teorías y creencias difícilmente eran conocidas. Él solo sabía que ellos separaban el mundo en tres capas: el definido mundo racional, también conocido como el mundo de la verdad absoluta, el mundo de los espíritus y el mundo material. Dice el rumor que la organización secreta una vez produjo un oráculo. ¿No era esa una ruta de secuencia que pertenece a Vidente? Confuso, realmente confuso. Sacudió su cabeza y vio a Ademisual luchando para levantarse y luego caminar hacia otro rincón. Reorganizó sus pensamientos y siguió a Neil. Caminaron un puesto tras otro. Había plantas como flor de luna, citrón, vainilla nocturna y recursos minerales como la plata, topacio, rubí entre otros. Realmente está muy bien surtido, murmuró suavemente. Los entusiastas del misticismo de todas las edades y géneros a su alrededor se detenían, distinguían o en ocasiones hablaban. Le dio al área una vibra de actividad. Pasea por tu cuenta. Yo voy a pagar mi factura, apuntó a una de las dos habitaciones al final. Muy bien, asintió sin pensar. Caminó con su bastón negro y se detuvo delante de un puesto que vendía amuletos hechos a mano. Los observó con cuidado por un tiempo. Justo cuando se preparaba para hablar al vendedor, de repente escuchó a alguien preguntando detrás de él: ¿Es ese polvo de dientes de vaca Paeonol? ¿Dientes de vaca Paeonol? ¿No es ese uno de los ingredientes suplementario para la poción de espectador? Pensó, luego se dio la vuelta y vio al cliente. Justicia había repetido la fórmula para la poción varias veces, así que se había quedado con una clara impresión de los ingredientes. Capítulo 69. Amuleto de protección. Miró y vio a la persona preguntando por dientes de vaca Paeonol.
El hombre se encontraba a menos de 1 metro de él. Vestía un traje negro y un sombrero de copa del mismo color. Tenía un bastón adornado con plata en su mano y un par de anteojos con monturas de oro en su cara. Tenía un aura refinada. Sí, lo necesitas. Eso puede costar 3 solís. El propietario del puesto vestía una larga túnica negra, llena de características de misticismo. El cliente, el cual tenía las patillas amarillas, pensó por un momento antes de decir, ¿puede ser más barato? También necesito comprar otros ingredientes. Por ejemplo, esa botella de pétalos de girasol con bordes blancos. El vendedor del puesto lo consideró por algunos segundos antes de contestar gruñendo, 2 soli y 6 peniques. No creo que puedas encontrar un precio más barato que ese. Inmediatamente sintió que estaba pensando de más después de ver cómo el hombre con anteojos estaba comprando otros ingredientes aparte de los dientes de vaca paeonol. Sin embargo, igual tocó su glabela 2 veces como acto de precaución. Revisó al hombre con su visión espiritual. No hay problema. Luce muy saludable. Sus emociones también están bien. Caballero, necesita seguir así. Retractó su mirada. Se dio la vuelta y miró al puesto vendiendo amuletos caseros una vez más. Los amuletos estaban colocados en orden frente a él. Algunos estaban hechos de plata pura, algunos con metal, otros con oro. Pero solo unos pocos amuletos tenían una débil aura emanando de ellos, unos carmesí, algunos un blanco tenue, otros dorados. Eso significaba que algunos de ellos tenían un débil rastro de espiritualidad y definitivamente eran efectivos hasta cierto punto. Miró los amuletos cuidadosamente y confirmó que el vendedor del puesto haciendo los amuletos tenía cierta base del misticismo. El dueño no cometió ningún error combinando las diferentes fuentes de energías a los distintos conjuros. También era extremadamente acertado eligiendo los materiales que corresponden a las diferentes fuentes de energía. Desde luego, un mero entusiasta del misticismo definitivamente cometería algunos errores. Notó que el dueño del puesto no entendía por completo los conjuros. Uno no podía crear un conjuro con simplemente traducir el contenido de la oración al Hermes. Los conjuros tenían que seguir cierto formato que sigue reglas únicas. El otro problema era que había cometido errores de varios grados cuando estaba eligiendo el símbolo apropiado para las fuentes de energía. Eso explicaba por qué solo había 2 o 3 amuletos enfrente liberando una luz tenue. En cuanto a qué tan efectivo los 2 o 3 amuletos serían, solo podía decir que era mejor que nada. Un amuleto que realmente estuviese equipado con efectos obvios necesitaba que el artesano liberase su espiritualidad desde una cuchilla mientras tallaba los símbolos y conjuros. Si uno incluso quería mejores resultados, tendrían que suplementarlo con magia ritualista. Y esas 2 cosas no eran algo que una persona ordinaria pudiese lograr. Se tocó la glabela 2 veces, luego señaló la esquina superior izquierda del puesto con su bastón negro. ¿Cuánto por estos 2? No preguntó por los amuletos que tenían un color de aura rudimentario, sino por los objetos medio completados. O por lo otros que la forma externa no había sido tallada con conjuros o símbolos. Para Klein, no había ningún uso para esos amuletos que tenían efectos débiles. Lo que quería hacer era transformar los amuletos medio completos en verdaderos amuletos. Haré amuletos que puedan proteger a una persona del peligro, uno para Benzón y Melissa. En cuanto a mí, puedo pedirles a los halcones nocturnos que me den los ingredientes. Viejo, debo de haber sido influenciado por el viejo Neil. No siento ninguna culpa haciendo algo como esto. Su mente deambuló mientras veía al vendedor recoger los amuletos de plata. El primer amuleto de plata estaba alargado y tenía una cavidad en el medio. A su alrededor había diseños como de alas de ángeles. El acabado era enrevesado y muy hermoso. El otro era simple, casi sin ninguna decoración adicional o algún tallado. Tenía una línea vertical representando la noche y un círculo representando la luna carmesí. A él, que le prestaba mucha atención a las apariencias, le gustó de inmediato. «Estos son 6 solís», dijo el hombre de mediana edad, señalando al amuleto enrevesado. Después de callarse por un momento, estrujó la pieza simple y dijo, «Estos son 5 sol y 3 peniques. Es muy costoso».
están muy lejos de ser amuletos. Klein había sido influenciado lentamente por Benson y Melissa, así que había comenzado a cultivar el hábito de regatear. Tras una lucha de palabras, compró los 2 accesorios de plata a 5 soldi con 6 peniques y 4 soldi con 9 peniques respectivamente. Sí, solo pueden ser considerados accesorios de plata por el momento. Tenía eso en mente. Los 10 soldi con 3 peniques fueron deducidos del reembolso recibido por la membresía del club de adivinación. Recibió los 2 accesorios y los colocó en su bolsillo. Estaba por dirigirse a otro puesto cuando escuchó una gentil voz. «Señor, ¿por qué no está comprando un amuleto completo?» Giró su cabeza y encontró a una adolescente haciéndole la pregunta. Tenía alrededor de 15 años y cargaba un vestido amarillo mientras sostenía un sombrero de velo con un lazo. «Es porque pretendo crear mis propios amuletos. Como sabes, es el deseo de cada entusiasta del misticismo», picó sus palabras y contestó. No deseaba hacer que el dueño del puesto pensase que le estaba tratando de quitar su negocio, aunque había considerado usar su habilidad para ganarse un dinero rápido. La adolescente tenía cabello rulo de color marrón natural y su rostro era adorable debido a su grasa de bebé. Lo miró con sus ojos azul claro y preguntó con sinceridad, ¿puedo pedir su consejo para elegir un amuleto? Bueno, una amiga me habló de este lugar. He estado aquí varias veces y tengo un profundo interés en el misticismo. Pero aún no sé mucho acerca de esto y ella, mi amiga, va a cumplir 16 pronto. Deseo seleccionar un amuleto como regalo. ¿Cómo quiero que sea una sorpresa no la traje? Anteriormente había pedido sus consejos, pero no puedo recordar muchos de los puntos críticos. Mostró una gentil sonrisa. ¿Qué tipo de amuletos de protección estás buscando? ¿Algo para alejar desastres? ¿Algo para evadir enfermedades? ¿Algo que dé suerte? Diferentes requerimientos requieren diferentes fuentes de energía, lo cual significa que tienen que dirigirse a diferentes dioses. Diferentes dioses tendrán distintas constelaciones correspondientes y las distintas constelaciones significan que diferentes materiales tendrán que ser usados. Por ejemplo, el conjuro para alejar desastres pertenecería a la emperatriz del desastre y el horror, que es la diosa de la noche eterna. Como entusiastas del misticismo, todos sabemos que el símbolo de la diosa de la noche eterna es la luna. El metal correspondiente por ende será plata pura. Por lo tanto, si esperamos alejar desastres, es mejor que elijamos un amuleto que esté hecho de plata pura y tenga los conjuros correspondientes. También nos tendremos que asegurar que los conjuros están en el lenguaje y formato correcto. El símbolo correspondiente de la emperatriz del desastre y el horror se refiere al número de sendero, las características del hechizo y la posición relativa de los símbolos, etc., también debe ser correcta. Pero eso es demasiado complicado y no hay necesidad de que te lo explique. Añadió en su interior. Los ojos de la chica brillaron. Preguntó con algo de duda. ¿Puede un seguidor de la diosa usar un amuleto perteneciente a otro dios? Sin problema. Los dioses no prestan atención a tales asuntos tan simples, consoló. No era un problema para la persona usando el amuleto, pero la persona que lo creaba tenía que ser cuidadosa. Si un creyente del Señor de las Tormentas fuese a crear un amuleto del eterno sol ardiente, probablemente recibiría algo malicioso. Desde luego, eso se refería a amuletos que requerían la asistencia de magia ritualista. El artesano no necesitaba prestar mucha atención a eso de otra manera. La adolescente suspiró aliviada. Espero conseguirle un amuleto para la buena salud. ¿Qué deidad debería elegir? ¿El eterno sol ardiente, Madre Tierra o el dios del conocimiento y la sabiduría? No debería de haber problema con el eterno sol ardiente y Madre Tierra. El primero es representado por el sol mientras la última es representada por la estrella marrón. Sonrió mientras decía, el material del sol es el oro, mientras que el material que simboliza a la estrella marrón es el plomo. Yo recomendaría el sol, pero no sé si traes suficiente dinero contigo. La razón para su sugerencia era porque se había dado cuenta que, entre los 3 amuletos con brillo espiritual rudimentario, uno de ellos era un amuleto de vida que estaba bajo el dominio del sol. Eso no es. Antes que la adolescente terminara su oración, se detuvo y vio al dueño del puesto con cautela, quien estaba esperando en silencio. Pensó por un momento antes de preguntar,
después que me decida por el material, ¿cómo debería distinguir el conjuro y los símbolos correspondientes? ¿Sabes Hermes?, preguntó. Justo comencé a aprenderlo, respondió, un poco apenada. Entonces déjame elegir uno por ti, señaló al amuleto de vida hecho de oro y dijo, este no tiene problemas, ya sea el conjuro o el símbolo que representa. La chica levantó los bordes de su vestido y se agachó frente al amuleto. Tomó el amuleto de vida con diseños de rayos solares en sus bordes. Sintió como que el amuleto la estuviese alimentando, haciéndola sentirse completamente relajada. Gracias, gracias. Se levantó e hizo una reverencia en agradecimiento. Klein se rió y dijo, te dejaré el resto a ti y al vendedor. Tengo otras cosas a las que atender. Miró al dueño del puesto mientras hablaba y notó que el hombre tenía una extraña mirada en sus ojos, como si estuviese decidiendo si tenía que darle una parte de las ganancias. Con una sonrisa, no se preocupó por el asunto. Continuó visitando el mercado clandestino, pero no notó ningún material extraordinario. En ese punto, el viejo Neil ya había pagado su deuda. Sostenía una caja negra en sus manos. Señaló a la habitación de atrás y dijo después de notar su mirada dudosa, ve allí si necesitas comprar o vender materiales extraordinarios. Después de todo, nadie desea dejar a otros saber qué objetos están comprando. Entiendo, asintió considerándolo. No había necesidad de que fuese allí por el momento. Se dirigió hacia la salida del mercado junto con Neil. ¿Cuánto por esas flores de elfo? Una pregunta entró de repente a sus oídos. Flores de elfo. Ese también es un ingrediente para la poción de espectador. Pensó mientras miraba de reojo. Una vez más vio al refinado hombre de anteojos. ¿Qué ocurre?, preguntó con curiosidad Neil. No mucho, retractó su mirada. A pesar de que era un casi miembro de los halcones nocturnos, no sentía que todos los villanes tenían que ser absorbidos por las iglesias o ser encarcelados. Creía que debía depender de la situación. Los espectadores definitivamente poseían poco peligro para la sociedad o el reino y las probabilidades de perder el control en la novena secuencia eran bastante bajas. Después de dejar el bar Dragón Maligno, Klein y el viejo Neil tomaron un carruaje público y dejaron el puerto. Luego tomaron caminos separados hacia el municipio norte y se dirigieron de regreso a sus respectivos hogares. El transporte público aparcó en la calle Daffodil, al lado del camino. Klein estaba por bajar cuando de pronto vio a una joven usando un vestido blanco grisáceo a punto de abordar el carruaje. Esa señorita tenía cabello negro tercio, su cara era un poco redonda. Tenía ojos pequeños y rasgos sin pretensiones. Pero unidos, daba la sensación de que era dulce y gentil. La notó no por su belleza, sino que descubrió que su cuerpo estaba temblando un poco. Era un temblor poco natural. «Señorita, ¿se encuentra bien?», preguntó preocupado. La joven sacudió su cabeza abruptamente. «No, yo solo estoy cansada». Las personas atrás de Klein lo estaban presionando para que se bajase, así que solo pudo dejar el carruaje. Cuando se paró, prestó atención a la situación de antes. Se tocó la glabela 2 veces planeando determinar si la señorita en verdad estaba bien. Tenía intenciones de enviarla al hospital si tenía una grave enfermedad que iba a actuar pronto. Activando su visión espiritual, los colores de las auras comenzaron a aparecer. Se dio la vuelta y se preparó para observar a la dulce y gentil jovencita. Capítulo 70. La llegada de 2-049. Clip-clop, clip-clop. Los caballos aceleraron sus pasos mientras comenzaban a avanzar. A pesar de activar su visión espiritual y darse la vuelta, esperando observar a la dulce señorita, sus deseos no se hicieron realidad. Todo lo que sus ojos reflejaron fueron figuras marrones moviéndose. Mientras tanto, los pasajeros de la parada ya habían abordado el carruaje. La puerta estaba cerrada mientras partía. Dentro del carruaje, de 20 a 30 personas estaban sentadas muy de cerca. Sus energías se superponían unas con otras. Por lo tanto, fue una explosión de colores para su visión, dificultándole diferenciarlas. Sacudió su cabeza y levantó su dedo para tocar su glabela y desactivar su visión espiritual. Para él, solo era un apoyo simple que podía prestar por haberse topado con la oportunidad. Sin embargo,
si la perdía, y la situación no era especialmente clara, no había sentido en tomárselo tan en serio y retrasar sus propios asuntos. Bañado bajo la luz lunar carmesí, caminó de vuelta a casa en la aún concurrida calle Daffodil. Al regresar encontró a Melissa sentada a un lado de la mesa del comedor. Estaba ocupada haciendo su tarea bajo la luz de la lámpara de gas. Mordió la pluma y frunció el ceño. Parecía estar pensando a profundidad. ¿Dónde está Benson?, preguntó de forma casual. Ah. Melissa levantó la mirada. Se quedó en blanco por un par de segundos antes de decir. Dijo que hoy fue a unos cuantos municipios y estaba cubierto en sudor. Está tomando un buen baño relajante. Muy bien. Se rió. De pronto, se dio cuenta que ella estaba usando un vestido que nunca antes le había visto. Era de color totalmente beige. Tenía costuras a la moda. El collar y los bordes de su parte superior tenían volantes delgados. Aparte de eso, era un diseño más bien simple, el tipo que usas a diario como atuendo casual. Acentuaba totalmente la juventud de alguien de 16 o 17 años. ¿Vestido nuevo?, preguntó con una sonrisa. Fue una compra para la que él y Benson habían insistido. Melissa respondió afirmando concisamente. Acabo de retirarla de casa de la señora Rachel. Estaba pensando que como tenía que lavarla más tarde, mejor me lo probaba primero. Más bien se confundió al escuchar eso. ¿La señora Rachel? ¿No es ella nuestra antigua vecina? Melissa asintió y explicó con gran seriedad. La señora Rachel en realidad es una estilista, pero fue muy desafortunada. No tuvo otra opción más que coser y remendar ropas para otros en casa. Lleva una vida bastante ruda. Sabía que tenía muy buenas habilidades y el precio que da es más económico que una tienda de ropa para mujeres. Además, está muy bien hecho a mi figura, así que le pedí una nueva falda. Solo costó 9 solís con 5 peniques y le llevó unos pocos días. Un vestido de estilo similar cuesta 3/3 de libra en la tienda Cherex. ¡Qué chica tan ahorradora! Hermanita, sé que al menos la mitad de la razón es por tu lástima hacia la señora Rachel. No le reprochó por decidir cosas por sí misma. En su lugar, dijo con una sonrisa, cuando fuiste a Cherex. Eso era en la calle House, cerca del club de adivinación. Era un lugar donde la clase media compraba. Melissa estuvo sin saber qué decir por un momento. Le tomó un largo rato antes de decir, fueron Selena y Elizabeth. Insistieron en que las acompañase. En realidad, bueno, en verdad, prefiero más los engranajes. Me gustan los lugares con vapor y maquinaria. Sí. Es bastante bueno y genial que una chica vaya de compras ocasionalmente a tiendas. Se rió mientras confortaba a su hermana. Después de una charla ociosa, caminó energético al segundo piso, esperando lavar los repulsivos olores mezclados del bar. Justo cuando estaba por regresar a su habitación y cambiarse la ropa, de pronto escuchó sonidos provenientes del baño cercano al balcón. Unos segundos después, Benson salió mientras secaba su reducida cabellera. ¿Cómo estaba? ¿Elogiaste el nuevo vestido de Melissa? Le lanzó una mirada y preguntó con una sonrisa. Supongo que lo olvide. Todo lo que hice fue preguntar dónde fue hecho. Pensó por un momento mientras decía. Benson de inmediato rió con satisfacción y sacudió su cabeza. Qué inadecuado para un hermano mayor. Cuando Melissa recibió el vestido, no pudo dejarlo. Después de apresurarse a cocinar y lavar los platos, de inmediato se colocó el vestido y se ha rehusado a quitárselo desde entonces. ¿No estaba planeando cambiárselo después de bañarse? Puede lavar y almidonar la ropa mientras lo hace. Refutó subconscientemente la explicación que Melissa le dio. Benson suspiró. Ha estado hirviendo los últimos días. Estuvo ocupada en la cocina por un largo tiempo, así que creo que se sentirá mucho mejor haciendo su tarea después de un baño. Es cierto. De repente comprendió mientras le daba a su hermano una sonrisa de entendimiento. Con que ese eres el tipo de persona que eres, Melissa. No hay nada malo en que una chica se preocupe por su apariencia. No hay necesidad de encontrar excusas.
Antes de caminar a su habitación, las comisuras de su boca se arquearon mientras sacudía su cabeza con gentileza. Mientras estaba bañando, escuchó el vago sonido de golpes a la puerta abajo. Inmediatamente se preguntó: ¿no viene el trabajador encargado de recolectar las monedas para el medidor de gas solo una vez cada 2 semanas? ¿Podría ser la señora Shaw? No puede ser. Se dice que esa señora se rige estrictamente por las etiquetas de la sociedad de clase media. No visitaría a un tiempo inapropiado. En su estupor, secó su cuerpo. Vistiendo viejos, pero confortables, pantalones y camisa, bajó las escaleras. Supervisó el área pero no notó ningún extraño. Preguntó: ¿había alguien en la puerta justo ahora? Benson, quien estaba leyendo el periódico, dijo con una sonrisa: era Biggs Mountbatten, uno de los policías encargados de la calle Cruz de Hierro. Preguntó si habíamos visto a un chico de 19 o 18 años que tiene una cara redonda. Jejeje, incluso nos dio un retrato para identificarlo. Desafortunadamente, ninguno de nosotros lo ha visto o hubiésemos recibido una recompensa. ¿Qué hay de ti? No. Tenía una idea general de lo que estaba ocurriendo. El instigador Tris había escapado con éxito del bar Dragón Maligno en el puerto. Había huido a las cercanías de la calle Cruz de Hierro y la calle Daffodil, por lo tanto, la policía estaba realizando visitas de puerta en puerta. Y al llegar a ese punto significaba que la operación para atrapar al instigador había fallado por completo. No se preocupó con la situación. Aún no comenzaba su entrenamiento de combate. Solo tenía la maestría básica de disparo, por lo que considerar lidiar con un asesino natural simplemente era usar su vida como broma. No durmió bien esa noche. Seguía preocupado, pensando que el instigador se infiltraría en su casa para ocultarse, causando otra masacre. Afortunadamente, la calle Daffodil estuvo tranquila toda la noche, con los rayos del sol matutino dispersando toda la neblina. El tranquilo Klein se cambió a un traje formal, se colocó su sombrero, sostuvo su bastón y se fue todo el camino hasta la calle Sautelan. Saludó a Araxan en la recepción. «Buenos días», Klein respondió Araxan con alegría. Suprimió su voz y dijo: «escuché que la gran operación de anoche falló». «¿La operación para atrapar al instigador Tris?», preguntó con curiosidad. «Sí», asintió con fuerza. Lanzó una mirada a la partición y dijo: «Aparentemente un informante de los verdugos encargados descubrió al instigador en el puerto». Estaban planeando esperar por la llegada de villanes adicionales y otro escuadrón de operaciones especiales de la policía antes de iniciar la operación para hacer el acto sin alarmar a los civiles. Desafortunadamente, ese instigador era extremadamente perspicaz. Se arrojó fuera del rodeo cuando se percató de algo inusual, escapando con éxito como resultado. En esos momentos, necesitan un villane con habilidades de rastreo, tal como yo, hizo una broma. No faltaron rastreadores. En ese momento sonó la voz de Dunn Smith. Araxan giró su cabeza abruptamente y vio al capitán usando su usual impermeable negro. Estaba mirándola fijo, con su par de ojos grises mientras se recostaba en la pared. Se apresuró a levantar sus manos para cubrir su boca. Entonces, sacudió su cabeza incesantemente, expresando su fútil inocencia. Dunn giró su mirada a Klein, y después de pensar un poco, dijo: «Había un total de 6 villanes de los verdugos encargados, la maquinaria de Hive Mind y nosotros, halcones nocturnos. Rastreamos a Tris herido hasta la calle baja de Cruz de Hierro. Encontramos su residencia temporal, pero allí terminaron las pistas. Ya fuesen métodos de villanes o investigadores ordinarios, nada funcionó. Fue como si se hubiese evaporado en el aire, desapareciendo por completo». «¿Necesitas mi ayuda con una adivinación?», preguntó. Dunn sacudió su cabeza con gentileza. La maquinaria de Hive Mind tenía a un inquisidor misterioso. Es un villano antiguo tan bueno como el viejo Neil. Incluso sospecho que ya está en la 8ª secuencia. Solo que no sé cuál es el nombre de la poción correspondiente. La herencia de la Orden Teosófica debe tener algo especial con Solo». El resto de la mañana continuó con su currículo de misticismo, leyó información histórica, documentos y practicó varias técnicas como siempre. Con la aproximación de la hora del almuerzo, su mente comenzó a vagar.
Unos cuantos minutos después, al haber escuchado las invocaciones de su estómago, hizo a un lado los documentos. En ese momento, Dunn entró a la oficina. Dijo de forma profunda pero amable: Klein, sígueme a la puerta de Chanis. El artefacto sellado 2-049 ha llegado. La siguiente operación puede requerir que percibas ese cuaderno. Muy bien. Se levantó y contestó. Sus pensamientos se dispersaron. Imaginó cómo luciría el artefacto sellado o si la operación sería peligrosa. Aún en su tenso silencio, siguió a Dunn por las escaleras hasta el interior del túnel. Después de ir directo a la intersección, de pronto Dunn se detuvo y volteó su cabeza, diciendo con firmeza: haz esta acción conmigo. Continúa haciéndola y no te detengas en lo absoluto. Recuerda, no te detengas en lo absoluto. Es por tu propia seguridad. Mientras hablaba, contrajo y estiró su brazo. Repitió esa acción sin detenerse. Observó desconcertado al capitán demostrando la acción. De pronto comprendió y preguntó: ¿eso tiene que ver con la particularidad del artefacto sellado? Sí, asintió con seriedad anormal. Repetir tal acción nos permitirá descubrir de inmediato si algo te pasa. Salvarte de inmediato no resultará en ninguna amenaza a tu vida. Bien. No desistió más y comenzó a repetir la acción de contraer y estirar su brazo. Si tu brazo se cansa, usa el otro, añadió Dunn. El artefacto sellado 2-049 en verdad es raro. ¿Qué significado tiene esta acción? Parece muy peligrosa. Esos pensamientos pasaron por su mente mientras miraba con solemnidad al capitán. Muy bien. Tenía muchas preguntas en su mente, pero como la puerta de Chanis estaba a la vista, no tenía más opción que lidiar con ellas. Además, con mi permiso de seguridad, probablemente no conoceré los detalles. ¿Solo puedo hacer lo que me ordenan? Exhaló mientras seguía al capitán Dunn a la habitación del guardián afuera de la puerta de Chanis. Capítulo 71. Fenómeno lento. Klein doblaba y extendía repetidamente su brazo mientras observaba a Dunn abrir la habitación del guardián con su cuerpo hacia los lados. El capitán era cuidadoso y estaba en estado de alerta, así como las ridículas y risibles acciones de protección le hacía sentirse anormalmente tenso. La sensación era idéntica a lo que se sentía cuando se tomaban las pruebas de valor en su juventud, las cuales le obligaba a caminar a través de los cementerios por la noche. Un artefacto de grado 2 sellado. Peligroso. Es para ser utilizado con cuidado y moderación, es algo que incluso un miembro formal de los halcones nocturnos no conoce, no se sabe lo peligroso que es. En medio de sus nervios, encontró imposible frenarse a sí mismo de pensar demasiado. En ese momento, su cerebro se entumeció como si un interruptor de encendido hubiese sido apagado. Todo en su visión se volvió lento. Incluso sus acciones de brazo compartían el mismo destino. Vio al capitán Dunn detenerse en seco. Él se acercó como en cámara lenta, extendiendo la palma hacia afuera lentamente antes de empujarlo en el hombro. De repente, sus procesos de pensamiento y su visión fueron restaurados a su estado normal. Era como si todo lo de antes hubiese sido solamente una ilusión. ¿Qué pasó?, susurró en medio de su miedo y confusión. Dunn sacudió la cabeza y dijo con una voz profunda: observa cuidadosamente. En el momento en que terminó la frase, se dio la vuelta y se dirigió a la habitación del guardián. Klein lo siguió de cerca y vio a otras 4 personas en la habitación. No estaban sentados, pero tampoco de pie. Uno de ellos era el poeta de medianoche, Leonard. Los otros 3 eran personas que nunca había conocido antes. Sin embargo, todos ellos compartían un rasgo común. Todos ellos estaban haciendo el ejercicio del brazo que se extiende y contrae con la mayor seriedad. Klein Moretti tiene una conexión milagrosa con el cuaderno de la familia Antígenes. Dunn hizo una breve introducción. A continuación, se dirigió a los otros 3 extranjeros y dijo: esta dama y los caballeros son colegas de la diócesis de Buckland. Ellos escoltaron al artefacto 2-049 sellado hasta aquí. Ella es la señora Lorota, secuencia 8, sepulturera. Ella es un francotirador maestro.
En ese momento, la mujer de pelo negro que aparentaba unos 30 giró la cabeza hacia Klein de una forma agradable. Ella se veía bastante bien. No llevaba un sombrero y estaba vestida con lo que parecía un atuendo masculino, una capa negra con una camisa blanca, pantalones negros ajustados y botas de cuero negro. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Después de que intercambiasen saludos, Dunn señaló a un hombre sentado detrás del escritorio. Ayur Harsen, alguien como yo. Antes de terminar su oración, Klein vio al señor Ayur Harsen en su rompevientos gris girando lentamente con el movimiento de su brazo. Era como si un engranaje hubiese perdido su lubricante o una junta estuviese cubierta de óxido. ¿Qué está mal? En medio de su aturdimiento, vio a Lorota empujar a Ayur Harsen. Solo entonces las acciones del caballero volvieron a la normalidad. ¿Yo estaba así antes? Klein fue sorprendido por primera vez antes de que se diese cuenta. Eso indicaba los peligros que el artefacto sellado 2-049 tenía. ¿Qué pasaría si uno no se despertaba a tiempo? ¿Se convertiría uno en un zombi? Lleno de preguntas, saludó al hombre de mediana edad encantador Ayur Harsen. Borgia, dijo Dunn mientras señalaba al último halcón nocturno. Borgia era un hombre frío con una cicatriz de cuchillo en un lado de la cara. Sus ojos castaños eran afilados como un águila. Estaba observando constantemente a todos en la sala. Vamos a comenzar. Cuanto más rápido terminemos esto, más rápido podremos sellar al 2-049, dijo el guapo Ayur Harsen mientras permanecía de pie, con los ojos revelando algunas arrugas. Entonces, ¿dónde está 2-049? Estudió su entorno con curiosidad, pero no encontró ningún rastro del artefacto sellado. Por supuesto, no podía ver las zonas oscurecidas por la mesa sin activar su campo de visión espiritual. Está bien, Dunn se volteó y miró a Leonard Mitchell. Vas a estar a cargo de la conducción. Lo mejor es no involucrar a Cesare con asuntos como este. Cesare era el empleado encargado de la adquisición y recogida de materiales de construcción para los halcones nocturnos de Tingen, mientras que también hacía la función de conductor de carro. Él fue quien llevó a Klein a la casa de Belch para conocer el campo de visión espiritual. No hay problema, dejó de actuar frívola y asintió con seriedad. En ese momento, Klein vio a Ayur Harsen agacharse. Recogió un cofre de metal negro que había sido oscurecido por la mesa. El cofre estaba tallado con estrellas resplandecientes y la luna llena de color carmesí. Era como si no hubiese una barrera sin forma alrededor del cofre. ¿El artefacto sellado debe estar en el interior? Me pregunto a qué se parece 2-049. Observó con curiosidad el cofre. Toc, toc, toc. Violentos sonidos de golpeteo estallaron repentinamente desde el cofre negro. Incluso la superficie del cofre se hinchó una y otra vez. Toc, toc, toc. Era como si algo horrible hubiese despertado en el cofre y latiese violentamente. El sonido de los golpes fue lanzado en los corazones de todos los presentes. ¿Está vivo? Al mismo tiempo que Klein tenía este pensamiento, vio al capitán Dunn hacer los movimientos del brazo lentamente, como si sus articulaciones tuviesen capas con pegamento. Borgia, el halcón nocturno de Buckland, empujó el hombro de Dunn, permitiendo que se recuperase. Es como hacer el baile del robot cuando uno se ve afectado por 2-049. Si todos estuviésemos bajo su influencia, ¿no estaríamos en algún equipo de danza extraño? Por suerte, 2-049 parece capaz de influir solamente en una persona a la vez. Pensó burlonamente para relajar sus nervios. No se atrevió a poner fin a sus ejercicios de brazo. Siguió el ejemplo de Dunn y dejó su bastón atrás. Luego siguió a los 5 halcones nocturnos a través de un túnel y subieron las escaleras hasta el segundo piso de la compañía de seguridad La Espina Negra. Leonard había ido por delante y notificado a todos en la parte frontal de los edificios, por lo que Raxan y el resto se hicieron su camino hasta el tercer nivel. Esos incidentes rara vez los involucraban, pero no eran totalmente ajenos a ellos. Otro halcón nocturno, Kenley, había reemplazado a Dunn en su turno en la puerta de Chanis. Klein lanzó un suspiro de alivio cuando llegó al carro. Miró con recelo por la ventana y dijo,
¿No va 2-049 a afectar a la gente común en las calles? Desde su viaje subterráneo al carro, el artefacto sellado 2-049 ya había causado 6 incidentes lentos, 2 de los cuales estaban dirigidos a él. El capitán Dunn y Leonard Mitchell, respectivamente, lo habían despertado de un sobresalto. La velocidad del efecto lento era bastante alarmante. No te preocupes, 2-049 apuntará a criaturas humanoides dentro de los 5 primeros metros. Cuanto más cerca estés a él, más fácil es que pueda ser elegido. Mientras haya 3 personas a su alrededor, las personas que están alrededor del carruaje cuando pase por delante no se verán afectadas, explicó la bella dama, de pelo negro, lorota, con un tono perezoso. Qué raro artefacto sellado, pensó mientras continuaba sus ejercicios de brazo. Dunn y el resto de los halcones nocturnos no hablaron en el viaje a la casa de Ray Beaver. Ellos estaban prestando mucha atención a la condición de cada uno. Solo Lorota tenía una mirada indiferente. A veces, ella fijaba la mira a las calles no tan limpias de Tingen, y en otras ocasiones, elogiaba el sistema de agua subterránea de Backland. Poco después, el familiar edificio finalmente entró en la línea de visión de Klein. El grupo de 6 se dirigió al tercer nivel mientras se observaban entre sí. La puerta de la casa de Ray Beaver fue marcada con el símbolo de la policía de Tingen, lo que indica que la entrada estaba prohibida a personas no autorizadas. Mientras Dunn hacía sus ejercicios de estiramiento, sacó una llave. Él abrió la cerradura recién cambiada, entonces se dio la vuelta, permitiendo a Ayur Harsen, que llevaba el cofre negro, entrar primero. ¡Toc! ¡Toc, toc, toc! El artefacto sellado en el cofre negro golpeó violentamente una vez más, incluso más violento que antes. Eso hizo que el brazo de Ayur Harsen se moviese de lado a lado sin control. Incluso hizo que Klein sospechase que el cofre se abriría a tiempo. ¡Toc, toc, toc! Se dio cuenta rápidamente de que los movimientos del capitán Dunn se estaban volviendo lentos. Estaba a punto de despertarlo cuando un zumbido sonó en su cerebro. Su cerebro se entumeció, las escenas ante sus ojos se reproducían como si estuviesen en cámara lenta. ¿No decían que solo afecta a una persona a la vez? Los pensamientos de Klein rápidamente se volvieron lentos. En ese momento, la preparada Lorota y Bour ya despertaron uno al otro empujándolos respectivamente. Habiendo restaurado su proceso de pensamiento y visión, Klein miró a su alrededor con miedo persistente. Casi habló de más. ¿No dijiste que 2-049 solo puede afectar a una persona a la vez? Afortunadamente, no paré mis estiramientos. Cuando el artefacto sellado 2-049 entra en modo de loco, puede afectar a un máximo de 2 personas a la vez. Podemos confirmar que Ray Beaver es, de hecho, un descendiente de la familia Antígenes, dijo Ayur Harsen con un tono mecánico. Lorota dejó escapar una leve risa. Miró a Klein y dijo, 2-049 se vuelve muy agitado cuando se encuentra con un descendiente de la familia Antígenes, aunque solo sea su olor el que permanezca. Sus habilidades también aumentan considerablemente. Creo que sería capaz de entender sus sentimientos. Bueno, yo no. Preguntó con curiosidad, entonces, ¿es un ser vivo? Lorota sonrió, pero no dio respuesta directa. Usted lo sabrá en un tiempo. Mientras Ray Beaver no haya escapado de Tingen, 2-049 nos llevará a él. Klein solo podía poner sus otras preguntas en espera mientras caminaba por la habitación con los halcones nocturnos. En medio del fuerte y violento golpe del cofre, cerraron la puerta con llave, bajaron las escaleras y regresaron al carruaje. Ayur Harsen miró varias veces por la ventana y confirmó que no había peatones dentro de un radio de 5 metros de ellos. Luego puso el cofre negro en el suelo y giró el interruptor mecánico para liberar sus limitaciones espirituales. Los golpes violentos se detuvieron de repente, deslizando el carruaje en silencio. No se podían escuchar ni siquiera la respiración de los halcones nocturnos. Klein contuvo la respiración mientras el cofre negro se abría lentamente. Un crujido afilado que le hacía daño en los oídos podía ser escuchado. ¡Crack! El cofre cayó y un delgado brazo marrón se extendió fuera del cofre.
Se trataba de la longitud del dedo de un niño. Dos brazos se empujaron uno detrás de otro mientras un objeto del tamaño de la palma de un ser humano normal aparecía poco a poco delante de Klein y compañía. Claramente tenía articulaciones en el codo, dedos y rodilla. Cubierto con una tela marrón manchada de aceite, su cara estaba pintada con los colores de un payaso, rojo y amarillo. Era una marioneta de madera con un aspecto extraño. 2-049 levantó la cabeza y miró a Klein con sus ojos negros puros. Su boca rígida se separó lentamente para revelar una sonrisa de payaso. Capítulo 72. Rastreo. La cara de la marioneta de madera estaba pintada de rojo y amarillo como el payaso común. Las esquinas de su boca se levantaban hacia arriba, revelando una sonrisa anormalmente cómica. Sus labios se separaban para revelar una boca oscura y profunda. Klein, que había bloqueado la mirada en él, sintió que su cabello se erizaba, mientras un intenso horror salía de su corazón de una manera incontrolable. Todo ante sus ojos se volvió opaco, como si estuviese mirando el mundo a través de un pedazo de vidrio marrón grueso. Sus pensamientos se desaceleraron gradualmente, e instintivamente quiso pedir ayuda, pero su cuello parecía estar sujetado por una cuerda. No podía hacer un solo sonido, y la única palabra quedó atrapada en silencio. En ese momento, Dunn notó que los ejercicios de sus brazos se volvían lentos y lo empujó pesadamente. El cristal marrón ante sus ojos se rompió en un instante. Soltó la palabra, ayuda, que había permanecido dormida en su garganta. La palabra reverberó dentro del carro, con un pánico agudo. Se está haciendo más fuerte, habló en un tono muy certero. Estar al lado de un artefacto sellado extraño como 2-049 realmente podría colocarlos en un peligro aterrador si no tenían cuidado. No, era totalmente imposible protegerse de él. Solo podía ser evitado a través de otros métodos. Es normal, dijo Ayur Harsen de manera constante, asintiendo con la cabeza. Lorota rió. ¿No parece que le gustas? No te preocupes. Es relativamente menos peligroso que un artefacto sellado grado 2. En su voz naturalmente lánguida, el títere cuyas articulaciones reflejaban claramente a un humano se puso de pie. Comenzó a tambalearse hacia su izquierda. Su acción era incomprensible, como una máquina de vapor que alguien había oxidado debido a la falta de aceite lubricante. Baile de robot. Repentinamente hizo que las pocas palabras chinas aparecieran en su cabeza. Tenía una nueva estimación del peligro que suponía 2-049. ¿Asimila a los seres vivos de los que toma control? Si los demás no me despertasen a tiempo, me habría convertido en una marioneta de tamaño humano, en una muñeca Barbie de la vida real. Justo cuando sus pensamientos inundaron a Klein, Ayur Harsen fue despertado por Dunn. Extendió y dobló sus brazos mientras señalaba en la dirección hacia donde el títere caminaba lentamente. Le dijo a Leonard, que conducía el carruaje, por allí. Leonard no pudo hacer pasar el carruaje por el edificio, así que tuvo que desviarse. Durante el desvío, 2-049 ajustó constantemente la dirección hacia la que estaba mirando. Actuó como una brújula que apuntaba hacia la familia Antígenes. Al ver la escena, Klein, que estaba ejercitando constantemente sus brazos, casi se echó a reír bajo la tensión. Escuché que 2-049 fue creado por la familia Antígenes. ¿Es este un acto de lealtad o el ejemplo perfecto de arruinar las cosas? Leonard condujo el carro de acuerdo con las instrucciones ocasionales de Ayur Harsen. Cuando el extraño títere 2-049 caminaba hasta el borde del carruaje, Ayur Harsen lo retiraba y comenzaba todo de nuevo. Cada vez que eso sucedía, su boca se abría y dos personas se encontraban bajo su influencia simultáneamente. Los sentimientos tensos de Klein empezaron a relajarse gradualmente. Se dio cuenta de que el artefacto sellado 2-049 ya no era tan aterrador. Mientras hubiesen más de 3 personas presentes y mantuviesen sus movimientos de brazos constantemente, si se aseguraban de despertar a sus compañeros a tiempo, 2-049 era simplemente un títere con características ligeramente únicas. El carro viajó a alta velocidad y llegó rápidamente al puerto, donde se agrupaban los almacenes. Después de dar vueltas unas cuantas veces,
confirmaron que 2-049 tenían la intención de ingresar al almacén más interno. La expresión de Ayur Harsen se volvió solemne. Agarró el muñeco con cuidado y lo metió de nuevo en el cofre negro. Toc, toc, toc. Bajo golpes feroz constantes, Ayur se despertó una y otra vez con la ayuda de Borja y Lorota mientras activaba el mecanismo con gran esfuerzo. Luego inyectó su espiritualidad y activó los símbolos de estrellas carmesí en el cofre. A la reaparición del sello sin forma, Ayur Harsen dejó escapar un largo y pesado suspiro. Vayamos, dijo Dun Smith con una voz baja y suave. Leonard, atar el caballo aquí servirá. Vestidos con cortavientos, trajes o camisas, los 6 abandonaron el carruaje y entraron en el almacén más interior. Mientras caminaban, estiraron y doblaron uniformemente sus brazos. Eso agregó un ambiente cómico y ridículo a la situación más bien tensa. El escuadrón de baile torpe de los halcones nocturnos. Klein solo podía quejarse internamente para aliviar esa sensación. Sin embargo, no había otra manera de evitarlo. Según sus observaciones, 2-049 afectaba primero la parte superior del cuerpo. Por lo tanto, para detectarlo a tiempo y para evitar que se desarrollase una situación más peligrosa, solo tenía la opción de extender y doblar sus brazos, sacudir sus cuellos o cuerpos. Sin embargo, este último solo hacía que uno pareciera un hooligan. En cuanto a acciones como parpadear los ojos y golpearse las cejas, o bien se ignoraban con demasiada facilidad o la acción era demasiado grande. Tampoco fue una buena opción. Este escuadrón de baile torpe es mejor que Kos Wabai, miembros de la tríada. Suspiró con resignación y siguió al capitán Dun Smith y compañía. A medida que se acercaban a la puerta del almacén, más se acrecentaba su ansiedad y preocupación. Nadie sabía qué tipo de efecto tenía el cuaderno sobre Ray Beaver. Si sucedía algo grave, Klein no se atrevería a poner sus esperanzas en la transmigración de nuevo. Además, descubrió que todavía podía lesionarse y sangrar mientras cortaba los ingredientes para la cena. La velocidad a la que se recuperaba también era normal. Él no era una especie de monstruo que era impermeable al combate o a la muerte. Mientras caminaban, Dun de repente bajó su mano inmóvil e hizo un gesto apremiante para hacer que todos se detuviesen a 10 metros de la puerta del almacén. Klein, adivina si hay algún peligro en el almacén. Sería mejor si se pudiera decir al nivel de peligro, dijo mientras volteaba la cabeza hacia Klein. Sus ojos grises se veían profundos como de costumbre, no había miedo. Klein asintió con un gesto imperceptible y detuvo el ejercicio de la mano. Extendió la mano derecha hasta el puño izquierdo y extrajo la cadena de plata que tenía un trozo de topacio que colgaba. Cuando todavía estaba moviendo sus brazos, Dun se dio cuenta de sus lentas acciones a tiempo y lo despertó con un codazo. Klein sostuvo la cadena de plata con su mano izquierda y permitió que el topacio colgase naturalmente. Simultáneamente, movió su brazo derecho, pero con un rango de movimiento mucho menor. Cuando el topacio se estabilizó, medio cerró los ojos, delineó la luz esférica y entró en la cogitación. Luego murmuró: «Hay peligro en el almacén. Hay peligro en el almacén». Después de 7 veces, abrió los ojos y vio que el topacio colgante iba lentamente en círculos a la derecha. Giró cada vez más rápido, y al final, sintió que estaba tirando de su mano izquierda. «Hay peligro, un gran peligro», respondió con honestidad. En el sentido de las agujas del reloj significa afirmación a la declaración cantada, mientras que en sentido contrario a las agujas del reloj significa la negación. Para otros villanes, incluso si era un inquisidor misterioso, el uso de la radiestesia de espíritus solo podía determinar si había peligro, pero no podía obtener información sobre el nivel de peligro. Sin embargo, Klein descubrió que cuando usaba el rastreo espiritual, el péndulo giraba a diferentes velocidades, revelando el grado de la respuesta. Aunque no era muy preciso y extremadamente vago, permitía tener una evaluación aproximada de la situación real. ¿Cómo era de esperar de una poción vidente? Estaba bastante contento con el resultado. Justo cuando estaba a punto de poner de lado el péndulo de topacio, Leonard Mitchell, que había mantenido su silencio, habló de repente. «Adivina si también hay peligro a nuestro alrededor». Dun asintió con la cabeza.
Sí, me preocupa que la orden secreta no se rinda y que haya puesto a la casa de Rey Beaver bajo vigilancia constante. Podrían habernos seguido hasta aquí y podrían causar problemas en un momento crítico. Klein respiró hondo y entró de nuevo en un estado tranquilo y etéreo. Cuando la cadena de plata volvió a ser estable, recitó en su corazón: hay peligro rodeándonos. Hay peligro rodeándonos. Después de repetir la declaración, abrió los ojos y miró a la cadena de plata. En sus ojos de color marrón oscuro, el péndulo de topacio se movió primero hacia la izquierda con dificultad. Entonces, de repente se detuvo y comenzó a moverse en el sentido de las agujas del reloj. ¡Hay peligro! Sintió un tirón en las fibras del corazón mientras hablaba con cuidado. Por otra parte, alguien había tratado de interceptar su adivinación, pero había perdido frente a él en la lucha invisible. Mientras hablaba, una bola de fuego de color naranja-amarillo del tamaño de un puño voló hacia ellos. Se estrelló en la mitad del grupo a gran velocidad. Dunn Smith, que ya había sacado su revólver de cañón largo antes de que Klein hiciese su adivinación, inmediatamente levantó la mano, apuntó y apretó el gatillo. ¡Bam! La bola de fuego no pareció verse afectada por el disparo, continuó su trayectoria original, como si obligase a todos a dispersarse para poder esquivar. Klein originalmente no pensó en el alborotador que los estaba siguiendo. Después de todo, había 6 villanes presentes. Ni siquiera estaban cortos de expertos en octava secuencia y séptima secuencia. Era una alineación que era prácticamente imparable en una pequeña ciudad como Tingen. Pero cuando la bola de fuego se estrelló, se dio cuenta repentinamente. Para ellos, el enemigo más peligroso no era el rastreador ni el alborotador, ni siquiera Rey Beaver, que estaba en el almacén en un estado desconocido, sino el artefacto sellado 2-049. Una vez que se dispersaron y comenzó la batalla, no podrían despertarse el uno al otro a tiempo. Entonces, se convertirían en títeres de la vida real uno tras otro. Mientras estos pensamientos caóticos lo bombardeaban, Leonard tiró a Klein a un lado para esquivar la bola de fuego. Sin el tiempo para sentir angustia por su ropa, vio que los halcones nocturnos se dividían en 2 grupos mientras esquivaban. De hecho, era muy ordenado. ¡Puf! La bola de fuego de color naranja-amarillo aterrizó en el suelo, pero no movió ni un poco de polvo. Desapareció como si nada hubiese sucedido. ¿Una ilusión? Mientras ese pensamiento llegaba a él, vio a Ayur Harsen levantar el cofre negro y arrojarlo a al menos 10 metros de distancia. «Manténgase alejado de él». «Cuidado», gritó Ayur. Antes de que terminara su grito, Leonard y Bour ya se habían acercado por separado. Se encontraban al menos a 7 metros del cofre para evitar que alguien se acercase. En cuanto a Dunn y Lorota, cada uno tenían armas. Estaban junto a Ayur Harsen, que había sacado una delgada espada de plata. Tomaron una formación parecida a una media luna mientras se apresuraban hacia el origen de la bola de fuego, mientras tomaban nota de las regiones periféricas. Al ver esa escena, Klein, quien necesitaba hacer los ejercicios de los brazos sin su bastón, inmediatamente soltó un suspiro de alivio. Se dio cuenta de que había pasado por alto un asunto importante. 2-049 tenía un rango de influencia limitado. Mientras estuvieran a una distancia suficiente, no tenían que preocuparse por el peligro. Se dio la vuelta y se levantó. Se metió el péndulo topacio en el bolsillo con una mano mientras buscaba el revólver con la otra. Capítulo 73. La primera batalla. Bajo la iluminación del sol de la tarde, Klein, con su ropa cubierta de polvo, giró rápidamente el cañón de su revólver para eliminar su seguridad autoimpuesta. Tomó una postura de tiro, permitiendo que la luz se reflejara en el cuerpo de bronce del revólver. Sostuvo el revólver con una mano y movió su otro brazo, prestando atención con cautela a cualquier cosa que pudiese suceder a su alrededor. Al mismo tiempo, estaba un poco preocupado por el capitán Dunn y el señor Ayur Harsen. Después de todo, ambos eran villanes que se especializaban en influir al enemigo desde las sombras. No sabía si eran adeptos al combate directo. Justo cuando Klein estaba teniendo estas consideraciones, Ayur Harsen se ralentizó, su expresión se volvió serena y pacífica. Abrió la boca y recitó un poema pacífico, uno que parecía colocar a una persona en la noche.
Una vez que el sol se hunde en el oeste, y las gotas de rocío perlan el pecho de la tarde, casi tan pálido como los rayos de luna son, o su estrella compañera, la onagra abre de nuevo sus delicadas flores al rocío, y, como ermitaña, evadiendo la luz. El recital reverberaba a su alrededor. Klein casi perdió sus tensos sentimientos y se relajó por completo. Tuvo suerte de haber experimentado algo similar antes y no se enfrentaba a Ayur Harsen. Por lo tanto, rápidamente se recogió a sí mismo y entró en un estado semicogitativo para combatir la influencia del poema. Uf. Dejó escapar un suspiro de alivio. Ya no tenía dudas sobre las habilidades de combate directo de Dun Ayur. Como solo había avanzado recientemente y todavía no tenía una comprensión profunda de las pociones de la secuencia, Klein había olvidado que la séptima secuencia, Pesadilla, era el avance del poeta de la medianoche. Podían mantener las habilidades que tenían antes y, de hecho, disfrutar de un pequeño aumento en sus habilidades. La impresión que tenía de poeta de la medianoche venía de Leonard Mitchell. Sabía que ese trabajo heredaba los rasgos únicos de un desvelado. Eran buenos en el combate, disparando, escalando y sintiendo. También eran expertos en influir en las criaturas vivas que los rodeaban mediante el uso de varios poemas. En términos más simples, eran poetas violentos. Mientras Ayur recitaba su poema, las grandes cajas de madera apiladas a su alrededor parecían ondularse repentinamente como agua. Apareció un hombre vestido con un smoking negro y un sombrero de copa a la mitad. Pero la cara de ese hombre estaba pintada en 3 colores pastel: rojo, amarillo y blanco. Los lados de sus labios estaban arqueados como un payaso, formando un ridículo contraste con su vestimenta formal que era adecuada para unirse a un banquete nocturno. Tuk, tuk, tuk. Lorota de pelo negro, que había sido presentada como un francotirador, se adelantó rápidamente. Tenía una pistola en una mano y había apretado la otra en un puño. Lo hizo a pocos centímetros del payaso. El payaso con traje pareció verse afectado por el poema de Ayur Harsen. Su cuerpo se balanceaba y tenía una expresión tranquila en sus ojos. Él no tenía ningún deseo de tomar represalias. Lorota inclinó su cuerpo con una maniobra de boxeo mientras retiraba su puño, luego golpeó hacia la cara del payaso con traje. ¡Ban! El aire crujió cuando el payaso con traje se rompió repentinamente como un espejo. Las piezas se evaporaron rápidamente y desaparecieron en el aire. En ese momento, el payaso con traje apareció rápidamente una vez más en las sombras de las cajas de madera, a pocos pasos de distancia. El contorno de la figura del payaso con traje volvió a aparecer rápidamente. La persona bajo la influencia del poema era solo una ilusión. Era una actuación. El payaso con traje volvió a sonreír. Tenía una mirada cómica mientras presionó su sombrero de media copa con una mano y apuntaba una pistola de dedo con la otra. ¡Ban! El sonido de un disparo sonó desde la pistola de dedo. Lorota cayó a la izquierda y rodó por el suelo, esquivando el ataque. Pero nada había sucedido, excepto el disparo falso. ¡Ban! 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 Dun y Ayur levantaron sus armas y dispararon constantemente. El payaso con traje esquivó hábilmente, a veces hacia la derecha y hacia la izquierda, a veces rodando por el suelo. Era como si fuese un acto de acróbata en un circo. De repente, Lorota sorprendentemente cargó de nuevo hacia adelante. A pesar de ser llamada un tirador, ella todavía estaba usando sus puños. ¡Bam! El payaso con traje no pudo esquivar el ataque a tiempo y solo pudo levantar su brazo izquierdo para bloquear el puño. Al ver que el payaso se detuvo, Dun y Ayur no dudaron en apuntar y apretaron el gatillo. En ese momento, el brazo que el payaso con traje usó para bloquear el puño de Lorota se encendió con una llama naranja-amarilla. En un instante, la llama envolvió al payaso con traje y se extendió hacia Lorota. ¡Bam, bam, bam! Dun y Ayur dispararon sus revólveres, golpeando la bola de fuego. Las llamas ardieron rápidamente y pronto todo lo que quedó fueron cenizas negras flotando en el cielo. Pero el payaso con traje una vez más apareció detrás de la pila de cajas de madera cerca. Levantó su mano derecha y apuntó una pistola de dedo una vez más. ¡Ban! En medio del disparo ilusorio, Lorota de repente se detuvo en seco. Ella no cargó hacia adelante.
El barro salpicaba frente a ella cuando apareció una bala. El payaso con traje ya no estaba haciendo ilusiones con este golpe. Era difícil discernir lo real de lo falso, la realidad de la ilusión. Van, van, van. El payaso con traje le disparó a Dun y Ayur repetidamente mientras se escondía y aparecía en momentos aleatorios. Al ver eso, Lorota entrecerró los ojos y levantó el revólver de oro en su mano izquierda. ¡Van! El payaso con traje de repente se agachó, evitando el disparo fatal. Su mitad del sombrero de copa fue enviado volando hacia atrás, cayendo al suelo. La bala había dejado una marca visible de quemadura en el sombrero. Después de rodar unas cuantas veces por el suelo, el payaso con traje escaló las pilas de cajas de madera con la agilidad de un mono. Él disparó balas de aire desde su arma de dedo desde el suelo alto. Ayur Anson retrocedió unos pasos y bajó la pistola. Comenzó su recital una vez más. Desperdicia su justa floración en la noche, quien, con los ojos vendados a sus caricias, no conoce la belleza que posee. El payaso con traje saltó repetidamente entre las cajas. De repente levantó la mano para rascarse las orejas y miró a Ayur con una sonrisa cómica. ¿Podría haberse metido las orejas? La secuencia que posee la orden secreta es extraña. Observó la pelea desde muy lejos mientras hacía conjeturas en silencio. Justo cuando sus pensamientos pasaron por él, de repente vio una figura aparecer en la parte superior de un almacén a su lado. Además, corría directamente hacia el interior donde se escondía Rey Beaver. Esa figura vestía un uniforme blanco grisáceo, uno que llevaban los trabajadores de los muelles. Su rostro también parecía estar pintado de rojo, amarillo y blanco. El payaso con traje es responsable de distraer al capitán y al resto mientras que la otra persona recupera el diario. Klein instintivamente levantó la mano derecha y disparó a la figura de la cubierta. Acababa de apuntar cuando la figura se agachó de repente, pasando de correr a rodar por el suelo. Van. No dejó de apretar el gatillo. Vio que la figura se detenía de repente, la sangre floreciendo en un arrebato. La figura lo miró en estado de shock. Mientras soportaba el dolor, continuó cargando al almacén. Eso se sintió como un golpe de suerte. Frunció los labios y apretó el gatillo una vez más. Esta vez, la bala golpeó el techo de madera al lado de la figura. Van, van, van. Leonard y Bourja también dispararon, pero no le dieron a la figura. Klein quería criticar lo terrible que sus habilidades de tiro eran en comparación con los suyos cuando de repente, dejó de apretar el gatillo. Está bien. ¿Por qué debemos detenerlo? ¿No adiviné que existe un grave peligro en el almacén justo ahora? ¿No sería grande si dejamos que ese tipo sea la vanguardia y se pare en la mina por nosotros? Leonard y el señor Borja deben haber tenido la misma idea. Con ese pensamiento, levantó el cañón de su revólver y disparó contra el cielo. Van, van, van. Cuando los disparos sonaron, la figura logró llegar a la región más interna del almacén sin obstrucciones. Se lanzó hacia abajo, chocando contra el techo mientras caía, el techo se derrumbó. Inmediatamente después de la conmoción, los ojos de Lorota de pelo negro de repente se volvieron negros. Su mano izquierda comenzó a hacer una extraña acción de tirar. Las acciones de salto del payaso con traje se detuvieron de repente y su tobillo pareció agarrarse con fuerza por una mano invisible. Dun no disparó de inmediato y en su lugar apuntó su revólver hacia abajo. Abrió la boca y, simplemente utilizando su espiritualidad para hacer resonar el aire a su alrededor, produjo una voz extraña, débil y etérea sin el uso de su garganta. Así florece mientras la noche está cerca. Cuando el día mira con los ojos abiertos, golpeado por la mirada que no puede huir, se desmaya y se marchita y se va. El payaso con traje de repente se volvió inerte, como si hubiese perdido el deseo de vivir. Ayur Harsen levantó su pistola y apuntó, su dedo apretó el gatillo inmediatamente. En esa fracción de segundo, hubo un lamento anormal y trágico que vino del almacén. ¡Ah! El grito contenía un inmenso temor, como si se hubiese encontrado con un asunto inimaginablemente aterrador. El pelo en el cuerpo de Klein se puso de punta. Los trágicos gritos se detuvieron repentinamente y se restauró el silencio en las partes más profundas del almacén. Era un silencio estremecedor. Van,
Afectado por el grito, Ayur solo logró disparar al payaso con traje en el vientre. Echa. El silencio se rompió una vez más desde lo más profundo del almacén. Lo que debería haber sido un suave jadeo alcanzó un crescendo que tensó los nervios de todos. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Dentro del cofre negro, 2-049 había alcanzado un estado frenético. Capítulo 74. Grey Beaver. Ja. Toc, toc, toc. El fuerte jadeo y el intenso golpe se alternaron antes de que resonasen. Eso hizo que Klein y compañía se pusiesen extremadamente nerviosos, como si estuviesen escuchando un murmullo maligno. Aprovechando el momento en que Ayur, Dun y Lorota redirigieron su atención, el payaso de traje de repente sacó un largo trozo de papel de su bolsillo. ¡Pac! Lo tiró con la mano derecha mientras el papel se encendía en un látigo negro y ardiente. Luego, lo ató hacia el costado de su tobillo. Un grito fugaz pero trágico sonó cuando el payaso de traje escapó de las cadenas invisibles e hizo un salto hacia atrás. Van. Dun, Ayur y Lorota dispararon, pero sus balas solo terminaron por golpear las cajas de madera. El payaso de traje no se quedó más tiempo. Mientras presionaba su herida con su mano derecha, escapaba en una dirección opuesta al almacén. Era tan rápido que, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que quedó fue un indicio de su espalda. Y antes de desaparecer, su mano derecha, que presionaba su abdomen, se movía hacia su brazo izquierdo. La herida en su estómago ya se había desvanecido, se veía completamente bien. La ubicación en su brazo izquierdo que tocó con su mano derecha de repente se convirtió en una herida grave, y una bala de plata apareció en la carne desgarrada. Dun y el resto no lo persiguieron porque el jadeo del almacén era tan fuerte que los ponía nerviosos e inseguros. ¡Van! La puerta del fondo del almacén estalló de repente y voló en todas direcciones. Entonces, algo envuelto con una tela desgarrada voló y aterrizó, no lejos de Klein. Cuando se echó a mirar otra vez, se dio cuenta de que se trataba de un brazo. Su carne sangrienta había sido masticada y sus huesos blancos estaban rotos de forma irregular mientras que sobresalían. ¡Pac! Un elemento tras otro voló. Primero fue un chorro de sangre, seguido de un ojo y una oreja que había sido arrancada brutalmente. Por último, la mitad de un corazón que latía y los intestinos llenos de objetos de color amarillento marrón salieron. Si Klein no hubiese visto un cadáver gigante más espantoso en la casa de Grey Beaver, probablemente habría vomitado allí y en ese momento. Sus nervios estaban al borde de una crisis. Después de un gran esfuerzo por contener su impulso de disparar a la entrada de color negro, expulsó los proyectiles vacíos de su revólver y volvió a cargar con nuevas balas cazademonios. ¡Van! Dun se acercó mientras disparaba de manera estable en el almacén. Sin embargo, su bala fue como un disparo al mar. No hubo respuesta audible. Ja. El fuerte jadeo se aceleró cuando los colores blanco-grisáceo llenaron la puerta abierta. Con otros dos disparos fuertes, las balas de Ayur Harsen y Bour ya atravesaron la blancura, pero no pudieron evitar que el color se derramase hacia afuera. No dejó heridas ni causó que el líquido se filtrase.